Perfecto. Entonces, nos habíamos quedado la semana pasada en el primer capítulo de Marcos, en el versículo 28, y habíamos visto este episodio de lo que normalmente se suele conocer como este exorcismo y cosas por el estilo, ¿cierto? Y habíamos aprendido algunas cosas por el estilo. Y bueno, lo ideal hubiera sido leer precisamente lo que vamos a leer ahora, que es lo que sigue del relato, hasta el capítulo, bueno, todo el capítulo 1, de hecho, que son tres eventos que tienen algunos paralelos, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué les parece si leemos? Creo que está bien por partes, digamos, ¿sí? Sí, por partes, vamos leyéndole por partes. Entonces, no sé si alguien nos puede ayudar leyendo Marcos 1 del 29 al 34. Leo, Quiero. Ya. Gracias. Cualquiera. a ver, hay otro hermano que desea leer. Ah, sí, yo iba a leer personalmente. Dale, Estevita, mientras. Ya, Ya, Gracias. dice, 32 al 30, 29 al 34. 29 al 34. Se fue aquí. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Perfecto, gracias, Estevita. Entonces, esto, digamos, vale la pena decirlo. Perdón, este episodio entonces continúa lo que veíamos la anterior semana. O sea, terminan lo que pasó del endemoniado este y tal. Pasa en la sinagoga en un día de Shabbat. Termina el día de Shabbat, ustedes saben, ya a las 6, bueno, cayendo el sol, como dice acá, ¿no es cierto? Perdón. Salen de la sinagoga, vienen a la casa del que después sería conocido como Pedro y Andrés, que son hermanos, ¿cierto? Junto con Jacobo y Juan, que también son hermanos. Y aquí nos dan un episodio, digamos, este es el famoso episodio de la curación, digamos, de la suegra de Pedro. Y digamos, bueno, no hace falta ser teólogo para saber lo que está pasando ahí, ¿no es cierto? Quiero decir, ahí llegan a la casa de Pedro, seguramente como haríamos cualquiera de nosotros después de salir de un estudio bíblico en tiempos normales, digamos, si es que hubiera un centro un lugar en el que se mantiene el estudio, ¿no es cierto? Se sale de ahí y lo que se hace es ir a alguna casa como para invitarle a comer, qué sé yo, alguna cosa así. Como lo que sería normal incluso hacer en nuestros tiempos, ¿cierto? Y tanto más que imagínense ustedes que acababan recién de conocerse, digamos, de Jesús con sus primeros apóstoles, según Marcos, y, y nos cuentan este relato. Ahora, vale la pena que tengamos en mente lo que acaba de pasar con el endemoniado, ¿ya? Porque ya les digo, en este primer capítulo de Marcos, esta segunda mitad, desde esta expulsión del Ruach Tumá, del espíritu impuro, ¿no es cierto? Hasta el final del capítulo hay tres eventos de sanación, de curación y que tienen algunas cosas como paralelas, digamos, interesantes. Ya, entonces la primera es esto de la sanidad de la suegra de Pedro. Y como les decía, no hace falta ser teólogo para darse cuenta de lo que está pasando ahí. Llegan a la casa, le cuentan que la suegra de Pedro está enferma, y lo que hace el Señor es, en términos sencillos, sanar. Y después de que le sana, nos confirman que ya pasó el día de Shabbat y comienza a venir el montón de gente con todos sus problemas, básicamente. ¿Cierto? Con todos sus problemas de enfermos y demás, y nos resalta el tema de los espíritus inmundos, de estos que seguía Dios, pues, bueno, el Señor sí Dios, expulsando, pues. Ya, ok, entonces aquí primero hay una cosa bien interesante, digamos, que llama la atención que primero suegro tenía, perdón, Pedro tenía suegra, estoy medio disléxico, ¿sí? Que Pedro tenía suegra, ¿sí? Y si se tiene suegra, por ende tenía esposa. ¿Cierto? Así que hay una referencia de ellos, si no estoy mal, en Primera de Corintios 9:5 puede ser, ¿sí? Que esa es una referencia precisamente a que Pedro tenía esposa. claro, así es.
Pablo dices. Ya, exacto. Pedro tenía esposa y de alguna manera se ve que al parecer era viudo, ¿sí? Al parecer Pedro era viudo, porque de la esposa no hay registros, no se cuenta nada de la esposa de Pedro, pero sí de la suegra. Entonces, al parecer, a esta altura del partido, Pedro parecería ya ser viudo y parecería que, fíjense ustedes, que está en la casa de Pedro, ¿no es cierto? Está en la casa de Pedro, está acogida la mamá, o sea, la suegra. Entonces, es algo bien interesante cómo Pedro le habría acogido a su suegra enferma. Ahora, aquí nos dice que la causa de eso era una fiebre, ¿no es cierto? Una fiebre. Ahora, habría una infección, habría cualquier cosa. Lo que se sabe es que se entiende que no había remedio para esa situación en ese momento. Que digamos, ahora, ¿por qué? Porque para nosotros ahora, más bien dicho, hay que contextualizar eso. Tal vez una fiebre ahora en nuestros tiempos no es tan complicado, ¿ya? Una fiebre incluso es bastante tratable, digamos, así como para bajarle, sea con pañitos de agua o incluso con alguna medicación que encontramos en cualquier farmacia. Ya, ibuprofeno, etcétera, se baja la fiebre y ya, y con eso después ya da chance, digamos, para ir al médico que tenemos ahí al alcance o se consulta incluso ahora en el internet o cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, este ámbito nuestro no era el que vivía la gente en esa época. Y es más, sin más, fíjense ustedes, yo mismo he visto muchos de hermanos, por ejemplo, de sectores no citadinos, pues sí, sí, lo más rurales, en los que a veces una gripe, alguna cosa así, no, la primera reacción no es voy al médico, ¿ya? No es ir al médico. De hecho, esto de ir al médico, ir a enseguida a una clínica, algún tratamiento, es una cosa más moderna, ¿no? Alguna cosa así que enseguida pasa alguna cosa al médico, al seguro, etcétera. Pero en esa época, fíjense, en esa época no era lo común, porque por un lado no había tanto desarrollo de enfermedades y cosas por el estilo, y por otro lado era caro, como hasta ahora, era bastante caro. Entonces, ¿qué optan las personas, digamos así, del pueblo, que no tienen muchos ingresos? Recuerden que Pedro sería clase media baja, ¿ya? Y que tienen una persona enferma. ¿Qué es lo que hace? Pues tenerle ahí hasta que Dios decida otra cosa, ¿no? O sea, no se tiene más remedio que aguantarle ahí, digamos, darle posada y tenerlo lo mejor que se pueda, dentro de las posibilidades. Pues bien, llama la atención, como yo les decía, este asunto de Pedro que le haya acogido a su suegra, ¿sí? Como les digo, al parecer, incluso ya siendo viudo. Entonces, fíjense ustedes, y si lo trasladamos así de manera nada más así de pasada, el mandamiento, recordemos que el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? O de honrarás a padre y madre y demás, se aplica también para los suegros, por si acaso. Ellos vienen siendo una especie de padre y madre también, así que aquí Pedro estaría pendiente, digamos, o dando testimonio de cómo también se ejecuta, digamos, ese mandamiento, ¿sí? Porque literalmente nada nos dice, digamos, una responsabilidad que tengamos de cuidado hacia nuestros suegros, pero se entiende que en la época sí lo entendieron, que los suegros también entran en ese rango, digamos, de aplicación del mandamiento de honrar padre y madre. Así que llama mucho la atención eso por un lado. Luego, lo otro, fíjense, usted estaba con fiebre, ¿no es cierto? Y dice aquí, hay una particularidad, no sé si tienen alguna otra versión del versículo de Marcos y podamos leer este versículo 31, especialmente esa parte que dice, la tomó de la mano y la levantó. Quizá por ahí tenemos alguna otra versión. Tomó de la mano, dice. Déjeme ver otro que tengo acá. Especialmente el orden hay que ver eso. ¿Sí? En la Reina Valera le leo, dice, ¿no? Entonces él se acercó, Jesús se sobreentiende, y la tomó de la mano y la levantó, dice en la Reina Valera. No sé si en alguna otra versión de ustedes por ahí diga de alguna otra manera o especialmente de un otro orden. 1:31. Ujú. Sí, 1:31. Jesús se acercó y le levantó tomándole de la mano. Ahí está. Fíjense, está en diferente orden, ¿no es cierto? En la Reina Valera dice, se acercó, le tomó de la mano y le levantó. Pero resulta que en griego no está así, está al revés, lo cual sería algo raro, porque literalmente en griego dice, la levantó y la tomó de la mano, o la levantó tomándole de la mano. Pero si algunos hacen un análisis un poco más verbo por verbo, digamos así, parte por parte, y dicen, bueno, es extraño que primero le levante y después le tome de la mano. Lo normal es como traduce o como pone la Reina Valera. Primero le toma de la mano y después le levanta, le incorpora, ¿no es cierto?
digamos, y le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, en este versículo hay muchas cosas que vale la pena, digamos, a traer a colación. La primera es que llama la atención primero esta, este no miedo, digamos, que tiene el Señor Jesús de acercarse a algún enfermo. Porque fíjense ustedes, aun si ahora tuviéramos cualquiera de nosotros por así decirlo, una simple gripe, ¿cuántos de nosotros no tenemos un poco de cuidado, digamos, ¿no es cierto? Por una pequeña gripe, por así decirlo. Ya no les digo COVID o cualquier otra cosa así más contagiosa, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que le cuentan que la suegra de Pedro está enferma, está con algo, tiene fiebre, y lo que él hace es acercarse, o sea, sin miedo, ¿ya? Que ya les digo, para la época y las condiciones de salubridad y todo lo demás, no deben haber sido las más adecuadas, o sea, no eran las de un hospital actual, y acercarse en esas situaciones implicaba el riesgo, hablando médicamente, de contagio, ¿cierto? Sin embargo, él se acerca y le levanta primero y después le toma de la mano. Ahora bien, la siguiente particularidad que hay aquí es precisamente el uso del verbo levantar. Porque si ustedes recuerdan, y esto lo he comentado algunas veces y esto vale la pena traer a colación, en griego y en hebreo casi no hay una palabra para resucitar. Nosotros tenemos un verbo específico, una palabra específica que refiere al hecho de una persona revivir, ¿cierto? De haber estado muerta y revivir. Resulta que en griego y en hebreo no hay. Y las palabras que traducen como resucitar, ¿no es cierto? Tanto en griego como en hebreo, es del verbo levantarse, incorporarse, ¿ya? Que es del verbo en hebreo, el verbo lakum, de donde viene el famoso kumi, y que es lo que le dice a la niña, talita kumi, Alita Kumi. levántate, incorpórate. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí está hablando y aquí se hace una metáfora interesante. Porque, digamos, más allá de eso, más allá de que le levantó, literalmente le incorporó, podríamos interpretar, podríamos entender, digamos, o por así decirlo, los lectores de Marcos, que leían Marcos de esto en su momento, podían entender más allá del simple hecho de estaba acostada, se incorporó, ¿ya? Y, digamos, ¿qué podían entender? Que de alguna manera le dio vida, o sea, le hizo resucitar en ese sentido, ¿ya? Le devolvió la vida, por así decirlo. Y el resultado de eso es que después le toca. Es decir, primero le resucita, entre comillas, ¿no? Porque no es que estaba muerta, obviamente, pero en sentido figurado le resucita y después le toca, o sea, le toca, le extiende la mano, le toca y después por eso, consecuencia de lo cual le deja la fiebre y producto de todo ello le sirve, ella le sirve. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay otro paralelismo, digamos, y si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes que en el versículo 26 de Marcos 1, ya, Marcos 1, 26, cuando ya le da la orden el Señor y le dice que se calle y que salga, ¿no es cierto? Al final dice el espíritu inmundo acudiéndose con violencia y clamando a gran voz, que dice, salió de él. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa, el Ruach Tumá sale de él, ¿no es cierto? Pierde su poder sobre esa persona y se va. Y algo parecido, o sea, digamos de un sentido bastante similar, pasa con la fiebre. Que mire, e inmediatamente en el 31 dice, ¿no? Inmediatamente que le dejó la fiebre. Entonces aquí el autor de Marcos, ya vamos a ver que algo similar pasa con la lepra, entre comillas, ¿no? Que tiene el leproso de más adelante, que también va a decir, y si nos vemos, fíjense en el 42 nos adelantamos, dice, al instante la lepra se fue de aquel. Entonces, aquí estamos viendo que Marcos concibe estas afecciones al tener o al que una persona esté en Ruach Tumá, en un espíritu inmundo, el que una persona esté, digamos, afectada por alguna enfermedad y el que alguna persona esté afectada por esta enfermedad de lepra, ya vamos a ver, les atribuye a, por así decirlo, causas similares, orígenes similares, ¿sí? Entonces, eso por lo pronto, ¿ya? Entonces, primero, lo que ya vale la pena recalcar acá es que esta sanidad de Pedro no es la de la suegra de Pedro, no es cualquier sanidad, no es que estaba un enfermo por ahí y le sanó y gloria a Dios, no, no solo, sino que aquí también está dando un testimonio de varias cosas. Arriba, lo que habíamos aprendido, entre muchas otras cosas, era que el Señor Dios tiene potestad sobre los espíritus inmundos, sobre los Ruach Tumot, ¿no es cierto? Ruach Tumot. ¿No es cierto? Acá, en cambio, ¿qué nos dice? El Señor tiene poder, entre líneas, nos está diciendo, el Señor tiene poder sobre las enfermedades, sobre la fiebre, ¿ya?
que en términos generales sería cualquier enfermedad que conduzca a, exacto, una infección, alguna cosa, que si ustedes se dan cuenta es un paralelismo en sentido muy, muy figurado con el Ruach Tumá, porque una infección es básicamente eso, ¿no? Es que, exacto, es que un organismo, ¿no es cierto?, entró en el organismo de tal manera que le debilitó a tal punto a la persona que el cuerpo puede, hace lo que puede para defenderse, ¿cierto? Que por eso eleva la temperatura para matar a a los microorganismos. Que de hecho eso es la fiebre, digamos, ¿no? Es el mecanismo que el cuerpo tiene para elevar la temperatura, porque por lo general las bacterias, cosas que ingresan, no resisten una temperatura muy alta y por eso el cuerpo se calienta para matar esos microorganismos, digamos, bacterias o lo que sea que haya entrado. En todo caso, hay un paralelismo, como les digo. Hay algo Son que, más de lejitos, son más. hay algo que entró a la persona. Sí, hay algo que entró a la persona y el Señor Yehoshua lo que demuestra es que tiene poder sobre esas cosas que hayan entrado y que estén afectando. La una de un ámbito, de un carácter, digamos, de una naturaleza espiritual y la otra de un ámbito, digamos, más acá carnal, digamos, ¿no es cierto? Más de esta creación. ¿Sí? Eso. Ahora fíjense, eso básicamente así de manera muy, muy así a primera vista. Después dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ¿ya? Y esto es una forma muy hebrea de hablar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, es reiterativo, ¿sí? Cuando llegó la noche, eso no es lo mismo que decir luego que el sol se puso. Es lo mismo. Algunos lo que sugieren es que la segunda frase es una ampliación de la primera, ¿no? Luego, cuando llegó la noche, o sea, cuando el sol se puso, por si acaso quede duda, pero en realidad lo que está pasando es que es una forma bastante hebrea de hablar, porque el hebreo es bastante reiterativo en su forma de hablar, ¿ya? Como de pronto ustedes recordarán algunas parashot y haftarot, la forma en que se escribía en hebreo antiguo, en hebreo especialmente, es muy, muy reiterativo. Sí, es muy de esto, cuando se pone el sol, cuando llegó la noche, o cuando llegó la noche, se puso el sol. Sí, son cosas como que uno diría son muy obvias, pero en realidad esto se da cuenta que está hablando, digamos, de alguien que de alguna manera pensaba en cierta medida en hebreo. ¿Sí? Dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y a toda la ciudad, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no les dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y bueno, aquí digamos en términos generales está este tema que también es recurrente en todo esto, que digamos a todo aquel que le reconoce o que es, digamos, es sujeto de la curación, digamos, de la liberación, si se quiere, del Señor Jesús, la orden es no hables, ¿ya? No digas nada, no digas quién soy ni nada, ¿sí? Ahora, esto lo quisiera ampliar un poco más ya cuando leamos todo este tema también del leproso, ¿sí? Entonces, nada más de esto. Ahora bien, con la suegra de Pedro hay una particularidad más, precisamente en el versículo 31, y es que después de que le deja la fiebre, ella le sirve. Ahora, eso significa que por un lado, parecería que el efecto fue inmediato. O sea, le tocó, se sanó enseguida, Dios le concedió la sanidad, y comenzó enseguida a servir. Ahora, el versículo, el verbo, más bien dicho, la actividad de servir tiene una connotación que de aquí aprendí, que es algo bien interesante. El verbo servir para nosotros, ¿no es cierto?, implica o le entendemos únicamente como una actividad de subyugación, si se quiere, o sea, de servicio, de, como solemos decir a veces, de esclavitud. Una persona que es sierva es la que está sujeta al que le hace servir, ¿cierto? Soy siervo del Señor, eso significa que el Señor, que Dios es mi amo, mi jefe, mi dueño, ¿no? ¿No es cierto? Mi Señor, pues. Entonces, pero hemos aprendido solo en esa connotación, el servir, ¿cierto? El servir. Pero fíjense ustedes que aquí cuando aparece el verbo servir, también aparece la otra connotación y es algo que está bien, bien como camuflado ahí. Y es que una persona sirve, ¿ya? Cuando está en plena armonía con el Señor. O sea, de este versículo aprendemos que el servicio al Señor se da de manera plena, de manera perfecta, digamos, solamente cuando la persona y Dios están en reconciliación. No hay nada que estorbe. Si hay algo que estorba, no se puede servir al Señor. En este caso, la persona estaba enferma. La suegra de Pedro estaba enferma. No es que había pecado ni nada, no nos dice al respecto nada. Simplemente estaba enferma.
pero eso impedía que sirva. Es decir, el servicio es un sinónimo de comunión. ¿Sí me explico? ¿Ya? O sea, el ser siervo implica que estamos en comunión con el Señor en este caso. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, fíjense que es algo bien interesante. Y esto se aprende porque, ¿se acuerdan ustedes que en la parte anterior de cuando el Señor está en el desierto, contando el episodio de la tentación, como le conocemos? Ya dice que Marcos, dicen ahí, los animales del campo y las fieras le servían. ¿Se acuerdan? Y que eso me habíamos dicho que hacía una referencia al Génesis, al huerto y todo lo demás. Y esto, fíjense ustedes, trae la idea de armonía, trae la idea de estar en comunión, de que no hay nada que impida, no hay nada que estorbe. Entonces, cuando la suegra de Pedro se restituye en su salud, vuelve a servir, y eso es algo hermosísimo. Entonces, fíjense ustedes, los hijos de Dios estamos en capacidad de servir, por cuanto Él nos ha dado la capacidad, también de estar reconciliados con Él. Es algo bien bonito, ¿ya? Y que digamos así, el servicio al Señor implica no solo el habernos reconciliado de los pecados, sino también estar en condiciones físicas suficientes para poder ejercer ese servicio, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, por eso es que si es que alguien está debilitado, ¿no es cierto? Alguien está debilitado, alguien está con alguna enfermedad, alguna cosa, ¿qué es lo que se tiene que hacer según la palabra? Pues como hermanos, orar por la persona, apoyarle para que pueda recuperar su salud, digamos, y así pueda estar en servicio, en plena armonía, digamos, ¿sí? Y si se quiere, para que de pronto se pueda comprender mejor y explicarme mejor, para que esté en un servicio activo, quiero decir, o sea, para que no esté, digamos, en el servicio pasivo, porque no es que deja de servir o alguna cosa, para que esté en un servicio activo, ¿sí? Entonces, eh, eh, matizando más la frase, digamos, para servir de manera activa, o sea, en primera línea, digamos, al Señor, es necesario hemos dicho, para servir al Señor de manera activa, en primera línea, el Señor mismo dispone que estemos aptos en todo sentido, de manera espiritual, física, de todo. ¿Sí? Entonces eso también implica el servicio. Una vez más, el servicio implica estar en armonía, estar reconciliados, que no haya nada que estorbe. ¿Sí? Eso es algo bien simpático. ¿Sí? Eso. Ahora bien, entonces después de esto, que se termina este día de Shabbat, digamos aquí, y aquí también es algo que me di cuenta, fíjense ustedes, Marcos tiene una forma bien interesante de escribir, porque aquí ya nos anticipa algo de lo que va a hablar precisamente el capítulo 2 y capítulo 3 de Marcos, que es el tema de Shabbat. Si ustedes se dan cuenta aquí, para nosotros, digamos que venimos de un ámbito cristiano, estos conceptos del día de reposo y todo lo demás tal vez nos parecen un poco extraños, un poco nuevos, o que de pronto nos cuesta un poco familiarizarnos, o de pronto nos costó familiarizarnos, pero que en la época del Señor Jesús se manejaba, ¿sí? Y aquí hay un pequeño indicio de algo que va a despertarse un poco más adelante y se desarrolla más a detalle a final del capítulo 2 y principio del capítulo 3 de este mismo Evangelio según Marcos. Y es el tema de la sanidad de los enfermos en o antes de Shabbat, especialmente en Shabbat. ¿Sí? Aquí Marcos, fíjense ustedes, que abre la sanidad a las personas en general, o cuenta que el Señor Jesús sanó a las personas y demás después del día de Shabbat. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para la época el hacer sanidad, el hacer una liberación, etcétera, era considerado trabajo. Y si ustedes recuerdan, el mandamiento de la Biblia es que en el día de Shabbat no se trabaja. Entonces aquí aparentemente, o digamos en un primer momento, el Señor Jesús, o digamos, nos es presentado a través de Marcos como una persona, como alguien, digamos, que en un principio no sana, digamos así, en multitud, en masa, después, sino hasta que se haya terminado el día de Shabbat, el día de reposo, como normalmente le conocemos. ¿Sí? Sin embargo, más adelante, como esto puede quedar en el aire y todo lo demás, al final del capítulo 2 de Marcos y principio del 3 esto se explicita para ver cómo es que funciona eso y bueno, ya cuando lleguemos allá, veremos que en realidad lo que pasa es que no es que se está trabajando, sino que se está haciendo es el bien, ¿sí? Y aún si somos acuciosos aquí, vemos que también, a pesar de ser día de Shabbat, lo que el Señor hizo es liberar a una persona y sanar a otra. Entonces, habría como que un punto pendiente, digamos, respecto de qué se podía hacer en el día de Shabbat, que para la época, e incluso hasta ahora, es un tema todavía como de discusión y como que todavía no se termina de entender muy bien y que siempre va a haber opiniones controversiales al respecto. Lo que quiero decir con esto es que Marcos tiene una forma bien interesante de anticipar los temas que después se van a tratar, ¿ya? Y nos deja aquí como una pistita,
como para que no nos olvidemos que eso pues se amplía, ya por si nos despertó algunas dudas. Porque ya les digo, si cualquier judío de la época que más o menos conozca las tradiciones de Israel en la época y leía Marcos, enseguidita más allá, no, digamos, no hubiera puesto la atención, no hubiera puesto el énfasis en el milagro. ¿Me explico? No hubiera puesto la atención en el milagro, hubiera puesto la atención en la observancia de las tradiciones. Y a diferencia de nosotros, que lo que vemos es el milagro, el Señor tiene poder y todo lo demás, una persona de la época, conocedora, como les digo, de las tradiciones, lo que hubiera dicho es, este Señor trabajó en día de Shabbat, este estaba pecando, ¿ya? Entonces, por eso les digo, todo esto que estamos aquí leyendo, pasan varias cosas al mismo tiempo, y Marcos es suficientemente cuidadoso, es muy cuidadoso, quiero decir, de que esos temas de pronto que para un lector de la época le podían chocar, después se solucionan. ¿Sí? Para nosotros, ya les digo, nosotros ponemos el énfasis aquí en la liberación, en la sanidad, etcétera, pero en realidad Marcos está hablando mucho más, porque ya les digo, tiene urgencia, tiene como que hay una necesidad de que contar pronto la cosa y contar lo más rápido posible, lo más concreto, lo más conciso posible y aprovechar, digamos, por así decirlo, ¿no? La tinta y las hojas que tenía en la mano, ¿sí? Eso básicamente. Entonces aquí vemos este tema de la sanidad de la suegra de Pedro. ¿Sí? Dicho sea de paso también, alguna vez escuchaba a alguien que daba este argumento, digamos, para en contra de esa creencia, digamos, de la Iglesia Católica de que Pedro fue el primer papa y todo lo demás. Entonces decían, bueno, suponiendo que el apóstol Pedro hubiera sido, suponiendo, en el caso no consentido, de que Pedro hubiera sido el primer papa, resulta que el primer papa era judío, ¿ya? Era casado y además andaba armado. ¿Ya? Entonces es todo lo que no pues, se esperaría de una semejante autoridad como la que tienen allá, una semejante figura, ¿no? En todo caso. Pero como sabemos, como les digo, es un argumento incluso todavía discutible, pero por ahí les cuento como para que digamos, la primera fase, a primera vista sí, a cualquiera que defienda así a rajatabla, eso por lo menos le hace pensar. Sí, nada más les cuento. O sea, y aquí vemos precisamente la suegra de Pedro. De hecho, algunos sugieren que la palabra que aquí aparece como suegra, en realidad en algunos otros textos y con otros paralelos y demás, se puede entender que no solo significaba suegra, sino también como decir la dueña de casa o la ama de casa. Sí, o sea, como decir que tenían esas matronas, por así decirlo. Algunos sugieren eso, pero es como muy forzado en realidad. Lo que ahí dice es suegra, era la mamá del esposo. ¿Sí? Así nada más. ¿Ya? Ahora bien, dice el 35, ¿sí? ¿Qué les parece si leemos del 35 al 39? Le leo yo, ¿ya? Dice el 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Una vez, bueno, sigamos leyendo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Entonces, fíjense, no sé si ustedes ya se dieron cuenta que un tema recurrente, al menos en este primer capítulo, después de que nos cuenta el tema de la expulsión del demonio, con toda esta, digamos, estos detalles que dieron aquí en el versículo 21 al 28 de Marcos 1, después ya simplemente dice y expulsaba demonios. ¿Eso qué significa? Y también, bueno, acá antes nos había dicho que les hacía callar, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué debemos de entender? Que muy posiblemente ese escenario que se vivió aquí era muy recurrente. ¿Ya? Ese escenario era recurrente, digamos, y que había un problema, o sea, estaban infestados de esto al parecer, ¿ya? Y estaban infestados, fíjense ustedes de lo que dice aquí. Había enfermos y personas que tenían espíritus inmundos. O sea, un territorio así debe haber sido muy complejo de andar. Debe haber sido muy complejo de andar. Sin embargo, aquí nos va a nos, estos versículos de aquí nos sirven como transición al siguiente episodio que nos cuenta también el capítulo 1 de Marcos y que cierra la historia esta del Señor Jesús, digamos, sanando, curando a la gente. ¿Sí? Entonces, bueno, en el versículo 35 encontramos otra de estas duplicidades bastante típicas de Marcos. Y fíjense ustedes, levantándose muy de mañana, ¿acaso no es lo mismo que decir siendo aún muy oscuro? ¿Ya? Fíjense, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. De hecho, la palabra que ahí traducen como mañana
aún no aprendo griego, así que no tengo muy buena memoria para cómo es que se dice, pero esa palabra que ponen ahí de muy de mañana describe un periodo exacto de tiempo que va desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Es la madrugada lo que nosotros llamaríamos. ¿Sí? Es la madrugada específicamente de las 3 de la mañana hasta las 6, o sea, justo antes de que amanezca. Y aquí llama mucho la atención una cosa, fíjense ustedes. No sé si ustedes han tenido, y seguramente en esta semana tuvimos tal vez más de uno, una jornada muy, muy cansada. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno termina una jornada muy cansada el otro día? Por lo general, y lo que el cuerpo le pide a uno, dependiendo de la edad también, ¿no? Pero por lo general, cuando uno se cansa mucho, tiene una jornada, fíjense, muy extensa, como la que tuvo acá el Señor Jesús, de curar a un montón de gente y todo lo demás. O sea, físicamente daba para cansarse, sin embargo, y no terminar temprano, o sea, no es que terminaba y ya cerró la oficina a las 8 como diciendo, ¿no? Seguramente se fue hasta muy noche, lo que implica que el haber madrugado acá, pónganle 3 4 de la mañana, eh, implica que el Señor Jesús de alguna manera no se cansaba, ¿sí? No se cansaba. Muchos, como les digo, estudiosos que no están, digamos que obviamente no siguen esto de que el Señor Jesús era Dios y no lo entienden de otra manera, lo que dicen es que, claro, esto es yo creo que tiene bastante sentido, tiene una tipología del Señor Jesús como en su fase de profeta, porque acuérdense que muchas de las personas que Dios escogió para sus diferentes propósitos, tipo Elías, Moisés, demás, eran personas que solían madrugar, solían despertarse temprano. El mismo Josué se solía despertar muy, muy temprano para aprovechar el día y demás. Entonces, el Señor Jesús da muestra también de esto, ¿sí? Además que aquí también, digamos, se muestra una cosa, a un Señor Jesús en un primer momento bastante, por así decirlo, misterioso, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, está temprano, de mañanita, está todavía oscuro y se va lejos a un lugar despoblado, por así decirlo, lo que ponen ahí desierto, un lugar despoblado a orar. Al punto que se entiende o se sobreentiende que en los discípulos lo que pasa es que se asustan. Se asustan, ¿y el Señor dónde está? Alguna cosa. Pónganse a buscar a una persona en esas épocas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿no? Y la encuentran y le dicen, mira, desde tan de mañanita ya te están buscando. Ya te están buscando. Y aquí hay algo entre líneas. Cualquiera de nosotros diría, miren qué tan importante era la tarea del Señor Jesús, que tenía más oportunidad de seguir sanando gente y seguir y tal. El Señor Jesús, cuando le dicen eso, me están buscando, es necesario que también vaya a otro lado. Lo que quiere decir es que el Señor Jesús tenía otro tipo de agenda, por así decirlo, tenía otro itinerario y que, digamos, y que no comulga mucho con lo que sería nuestra idea de lo que se tendría que hacer. Si nosotros, por ejemplo, les digo, estuviéramos en los pies del Señor y tuvimos, en términos generales, ¿no? Una buena jornada el día de hoy, por así decirlo, y al otro día están esperando desde tempranito, ¿qué diríamos? Me quedo, ¿cierto? Me quedo y le doy y así y tal, ¿no? Bendito Dios, que rey, alguna cosa así. Pero fíjense que el Señor Jesús dice, me están buscando, es necesario que también vaya a otras cosas porque a esto he venido, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa así, porque fíjense, lo que dice el Señor Jesús, y leamos, le dicen el 38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido. Entonces, fíjense, ¿eso qué quiere decir? Que si el Señor Jesús en su momento, en este momento, si bien vino para traer sanidad de alguna manera, no era su mayor objetivo, ¿sí? Lo que quiere decir el Señor es que su mayor objetivo era predicar, de otra manera, enseñar la palabra, depurar eso más que nada, más que traer sanidad al cuerpo como tal, más que eso, era traer la palabra, enseñar bien cómo funcionaban las cosas, básicamente eso. Sí, y lo que llama también la atención es que para que veamos que el Señor Jesús predicaba, más dicho, para que veamos en dónde el Señor Jesús predicaba. Muchos de nosotros, y yo mismo, por mucho tiempo no presté atención en estos versículos, porque parecían no importantes, tanto más por el montón de teología, digamos, de enseñanzas, por así decirlo, que enseñaban que el día del Señor era el domingo y todo lo demás. Pero fíjense ustedes que aquí el Señor Jesús aparece predicando en las sinagogas, y que él predicaba en las sinagogas, ¿sí? Y que llama la atención también que los discípulos, especialmente Pablo, que cuenta el libro de Hechos, también prefería, en un principio, predicar en las sinagogas, eran los lugares propicios para tal fin. ¿Sí? Es de eso básicamente. Y dicho sea de paso, a diferencia de lo que tal vez podremos hacer ahora, que de pronto entre las comunidades, iglesias y demás,
se puede ir uno entre semana y es muy probable que se encuentre a la gente ahí reunida. En la época del Señor Jesús, el único lugar, digamos, el único momento en donde se hacía estos eventos era en el día de Shabbat. Así que cuando predicaba en las sinagogas de ellos, o sea, en varias, significa que se gastó, por así decirlo, varios días de reposo, varios Shabbatot, enseñando en las sinagogas. Así que, digamos, el Señor Jesús se daría una buena vuelta a la Torah, digamos, a las parashot, a las parashas, a las porciones del Antiguo Testamento, del Pentateuco, como le conocemos, enseñando a propósito de eso, ¿sí? Y llama mucho la atención, como les digo, que el Señor Jesús prefería ir a las sinagogas para enseñar. Ya después de un tiempo, cuando tiene algún rechazo ahí, es que comienza a ir por la calle, por la gente, en la orilla del mar y demás. Pero en principio fue a las sinagogas, ¿sí? Y precisamente Lucas es que relata un poco más de este tema de que leyó el libro de Isaías y todo lo demás. Pero llama, y hay que resaltarlo, el Señor Jesús prefirió ir a predicar en las sinagogas y en los pueblos donde había gente que conocía del tema, ¿sí? Lo cual, como después aprendería el apóstol Pablo también, y es por eso que dice después del versículo, porque está en Romanos, si no estoy mal, ese que dice de que primeramente al judío y después también al griego, ¿sí? Así que primeramente el Señor Jesús fue a anunciar a todos los de la región del mar de Galilea, ¿cierto? Que eran de alguna manera conocedores, de que estaban habituados con la palabra del Señor, a aclararles del panorama, y ya después fue a las regiones, digamos, de gentiles y demás. En un principio comenzó con los que algo tenían de noción, por así decirlo, ¿sí? Y que en este caso eran las sinagogas. Así que, dicho en forma concreta, el Señor Jesús no fue una iglesia cristiana, ¿sí? El Señor Jesús fue una sinagoga judía del primer templo, fue a varias sinagogas judías del primer templo. Y que vale la pena decirlo, en las excavaciones arqueológicas que se han hecho alrededor del mar de Galilea, ya, si en todas las ciudades, los asentamientos judíos de la época del primer siglo y demás, se han encontrado precisamente restos de sinagogas. Así que este evento de aquí no es descabellado. Este evento de aquí, y como lo relata Marcos, es por demás real, ¿sí? Hubo muchas sinagogas en la región, ¿sí? Precisamente Magdala, que es una de las ciudades más importantes de Galilea, pues también hubo, incluso creo que habían encontrado hasta 2 sinagogas, o sea, había bastante afluencia, digamos, ahí, en Magdala y demás. El propio Capernaum y otras ciudades igual de la región tenían su propia sinagoga, con todos los implementos y demás, más o menos suntuosas, digamos, pero tenían una sinagoga. Así que el Señor Jesús recorriendo por las sinagogas de Galilea es una cosa por demás real, ¿sí? Así que había donde llegar, digamos, ¿sí? Y tal. Ahora bien, ¿qué les parece si vamos, digamos, al siguiente, al siguiente tramo del capítulo 1 de Marcos? Y con esto, como les decía, se cierra estos 3 testimonios del Señor Jesús obrando en la vida de algunas personas, ¿sí? Dice el 40. Vino a él un leproso rogándole y diciendo, si quieres puedes limpiar. Esa parte de hincada la rodilla o arrodillándose, que ponen algunas versiones, no aparece en todos los testimonios, así que es más probable que esté añadido, ¿sí? Así que solamente dirá, vino a él un leproso rogándole y le dijo, si quieres puedes limpiar. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces él le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Ok? Entonces, fíjense, con este episodio, que primero quería hacer algunas acotaciones, ¿ya? Con este episodio se cierran estos 3 testimonios, digamos, estos 3 hechos, estos 3 eventos de Jesús actuando en la vida de 3 personas en 3 condiciones similares, no igualitas, pero similares, y mostrando su poder. El endemoniado, la enfermedad de la suegra de Pedro y este hombre con lepra. Al respecto de la lepra, vale la pena decirlo. La palabra, si bien aquí aparece la palabra leproso o lepra en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, vale la pena decirlo. La palabra lepra, que aparece aquí, aunque aparece en griego,
no es la lepra actual, no es lo que hoy conocemos como lepra, la enfermedad que se va, digamos, degenerando la piel, la carne del cuerpo, al punto que se va desprendiendo. No es eso. ¿Por qué? Porque la lepra, la palabra lepra, ya que es como una P un poco más plosiva, ¿no? Una P, la lepra, o la palabra lepra, fue utilizada en la época griega antigua, ¿no es cierto? Eh, por uno de los primeros que investigó estos temas de medicina y demás, y utilizó la palabra lepra, en griego, lepra, para designar a un montón de enfermedades cutáneas. ¿Sí? Era como el término genérico para algunas enfermedades cutáneas, especialmente aquellas que tenían forma de, o tendían a tener forma de escamas, ¿sí? Pueden ser tipos, o escaras, eso, tipo psoriasis y algunas cosas así, ¿ya? Entonces, eran un montón de enfermedades cutáneas, digamos, que ya les digo que, que tenían la apariencia de escamas, cosas por el estilo, o ¿cómo decir? Escaras. Escaras, exacto. Bueno, como escamitas, pues. Ujú. ¿Sí? Eso es lepra. Ahora, lepra, la palabra lepra, en cambio, bíblicamente hablando, fue la utilizada en la Septuaginta para traducir el término que aparece en Levítico 14, cuando hablan, y si nosotros vemos en nuestras Biblias de Levítico 14, va a hablar también de la lepra, pero no es, una vez más, como estamos viendo, lo que hoy conocemos por lepra, sino que incluso en hebreo no refiere a una enfermedad, digamos, en general, porque si nosotros leemos y de pronto nos acordamos, todo lo que dice Levítico 14, vamos a ver que es un conjunto de enfermedades cutáneas, visto desde la perspectiva médica, ya que son ronchas, que son de diferentes colores, que parecen quemaduras, que tienen punto blanco, que no sé qué. Y que incluso la lepra, fíjense ustedes, si siguen leyendo el capítulo 15 y demás, van a ver que la lepra, entre comillas, aparecía incluso en telas, en una casa, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es la lepra? Obviamente, si nosotros pensamos en la lepra actual, es imposible que le dé lepra a una casa o a una tela. Explico, o sea, es imposible. Entonces, bíblicamente hablando, en Deuteronomio 14, perdón, en Levítico 14 en adelante, cuando se habla de lepra, entre comillas, en hebreo está apareciendo la palabra zarahat, ¿sí? No importa si no la podemos pronunciar o no nos acordamos, pero aparece una palabra. Y más allá de cómo se pronuncia, lo que debemos saber es qué implica, ¿ya? Porque si ustedes leen, ya les digo, si nos damos un tiempo y leemos de nuevo todo lo que es de Levítico 14 y demás, ya que es precisamente la parasha Metzora, Ujú. ¿sí? La parasha Metzora, que es cuando le traducen el leproso, ¿cierto? La parasha Metzora hace referencia a un montón de enfermedades, digamos así, por decirlo así, un montón de síntomas cutáneos, ¿ya? Que daban muestra de algo más profundo. ¿Sí? Es decir, son un signo, todas estas enfermedades cutáneas que les digo, parecían ronchas, escamas, como ampollas incluso, ya como, ¿cómo se llama? Eczemas, Sí. cosas por el estilo, ya que había de muchos tipos, ¿no es cierto? Unas más profundas que otras, de un color más que otras, etcétera. Todo eso son enfermedades cutáneas, pero que Levítico nos enseña que podía ser una enfermedad o bien, como habíamos aprendido, o que podían hacer referencia al momento en ese tiempo a síntomas, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual por un lado, o por otro lado también podían hacer referencia a un síntoma de algún pecado oculto, ¿sí? De algún pecado oculto, ¿sí? Acordémonos una vez más, como les digo, y esa es la perspectiva con la que podríamos leer o con la que deberíamos leer Levítico 14 en adelante. De la manera que cuando alguien del pueblo comienza a tener un pecado oculto, ya les digo, porque no se da cuenta o porque con conciencia lo oculta ese pecado, ¿no es cierto? El Señor suele mandar, digamos, estas muestras de zarat, de lepra, entre comillas, para precisamente tener en consideración aquello, exacto. Entonces, para recapitular todo esto, cuando la Biblia, nuestra Biblia, hable de lepra o de leproso en general, no está hablando de la enfermedad actual, sino de aquello a lo que se refiere Levítico 14, que a su vez tiene que ver con síntomas cutáneos, o sea, síntomas visibles en el cuerpo, en la piel,
en la casa, en una pared, en una tela, etcétera, que se hace visible, un síntoma visible de algo oculto, especialmente de algún pecado o algún proceder incorrecto que no ha sido revelado, que la persona está ocultando. ¿Sí? Mucho de eso, ¿sí? Eso significa. Entonces, cuando aquí volviendo a Marcos, ¿no es cierto? Cuando en Marcos 40 dice que vino a él un leproso, no pensemos en los, como normalmente lo suelen incluso representar en las novelas, incluso películas, ¿no es cierto? Que le ponen a personas así súper tapadas y como que se les va, pues, desprendiendo la carne. No, sino que entenderíamos una persona quizá hasta normal, pero con algo por dentro que tenía esta enfermedad, esta afectación. O sea, algunas traducciones creo que le ponen como enfermedad de escamas, ¿ya? O piel de escama, alguna cosa así, o piel escamosa, alguna cosa así. Entonces no era como decir un leproso actual, ¿ya? Sino se le acerca a esto. Y ya entendemos, una vez más, que además en Levítico 14 había una prohibición de la persona, de cualquier persona acercarse a una persona que tenga esta condición de Metzorá, ¿ya? O de tzarúa, de leproso, pues, entre comillas, voy a decir, con esta persona que tenga esta afectación cutánea. Había una prohibición de acercarse a todo aquello que tenga eso, sea persona, una casa, una tela, lo que sea, ¿sí? E incluso Levítico 14 y 15 nos relata precisamente el mecanismo para volver a habilitar a esa persona, que como ustedes recordarán, necesitaba primero que la persona esté excluida por un buen tiempo, después que regrese antes de entrar al campamento, se rasure, haga todo un procedimiento bastante complejo, ya que coja aves del campo y todo lo demás, para que después vuelva a ser reinsertado, digamos, al pueblo de Dios como tal y esté habilitado, ¿sí? Entonces, aquí, y como les digo, lo que resalta de todo eso es que nadie podía tocar a una persona que esté en esta condición, ¿ya? Sin embargo, aquí llama la atención otra vez, que primero este se le acerca, ¿no es cierto? Y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y aquí, fíjense ustedes que precisamente, como les digo, este evento cierra y nos complementa, digamos así, los otros dos eventos. ¿Por qué? Porque, digamos, fíjense, incluso en español, ¿cómo se le dice a este espíritu, al del versículo 21 en adelante? Espíritu inmundo, ¿ya? Inmundo. Y cuando está hablando de limpiarme, ¿se acuerdan cómo en la traducción incluso le traducen cuando esta persona tenía esto? Quedaba inmundo. Entonces, fíjense que en última se está hablando de una condición genérica. Es decir, inmundo, más para que veamos más allá de eso de que está cochino, sucio, que sí. Pero más allá de eso, lo que está diciendo es que es una persona que está en condiciones no aptas, no idóneas para estar en comunión con el Señor, para poder servirle. Fíjense. Entonces, el uno tenía un ruach, como le traducen espíritu, una mente, una intención, un ánimo, sucio, impuro, contrario al Señor, no apto, ¿no es cierto?, no idóneo. Y esta persona, en cambio, también tenía una condición física que le convertía también en impuro. Hay un paralelismo. Y también aquí, fíjense ustedes las diferentes formas de aproximarse al Señor. El primero reacciona, el segundo le cuentan y el Señor Jesús va, y este otro él implora. Fíjense ustedes que son tres formas distintas de cómo el Señor actúa, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Y aquí él le dice, si tú quieres, ¿no es cierto? Puedes, eres el capaz, eres el que tiene el poder de hacerme limpio, de purificarme, pues. Y el Señor Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Fíjense ustedes, de aquí llama la atención mucho esto, que el Señor Jesús le haya tocado. Ya les digo, tanto más porque hay la prohibición o había la prohibición de que una persona cualquiera se acerque a una persona que esté, por así decirlo, leprosa, entre comillas, ya sabemos a qué se refiere. ¿Cierto? Entonces aquí se pregunta una cosa, ¿qué pasa? ¿Cómo es que el Señor Jesús se acerca a una persona con esta condición? ¿Ya? Enferma, o sea, que estaba impura, pues, estaba inhabilitada. ¿Cómo es que el Señor Jesús se acerca y le toca? O sea, cualquier persona, si hacía eso, se contaminaba, ¿ya? Pero resulta que el Señor Jesús, no, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense, y esto lo vamos a ver precisamente más adelante, que lo termina de relatar un poco, se comprende más con con el siguiente evento de que le traen al enfermo en camilla y le bajan por el techo y demás, ¿ya? Y es lo que quiere decir aquí, que el Señor Jesús, en últimas, es Dios mismo, porque Dios es el único que puede no solo
tiene poder sobre los espíritus inmundos, no solo tiene poder sobre las enfermedades del cuerpo, sino que también es el único capaz de purificar. Porque fíjense ustedes, cuando una persona volvía de un estado de leproso, entre otras cosas tenía que ser perdonados sus pecados. Así que cuando este leproso le dice, si quieres puedes purificarme, de manera implícita estaba perdóname. O sea, no hay otra forma, o sea, no hay otra forma de que se perdone lo que sea que yo haya hecho. Y él le dice, si tú quieres, puedes. Y él dice, si quiero. ¿Qué implica? Que el Señor Jesús, fíjense ustedes, que ya les digo, no es aquí, no está obrando una sanación, una sanidad, como la de la suegra de Pedro. No era una enfermedad, un virus X, solamente así cualquier virus. Aquí lo que estaba pasando es que era una persona que tal era su grado de pecado, por así decirlo, que ya su cuerpo reaccionó. ¿Ya? Que eso es posible. ¿Ya? Exacto, que no solo le sanó, no es una sanidad cualquiera. No es que, como a veces dicen, el Señor Jesús aquí dice que quiere sanarles. No. Lo que aquí está diciendo es que el Señor Jesús tiene la capacidad, o dicho de manera más enfática, es el único que tiene la capacidad no solo de sanar el cuerpo, sino también de habilitar a la persona para que vuelva a estar en comunión con el Señor. No sé si comprendemos el alcance de esto. Es decir, aquí lo que está pasando con este leproso no es solamente una sanidad de que el cuerpo estaba remellado y ya no está remellado, se volvió la carne como de bebé otra vez. No es solo eso. ¿Qué significa? Que él mismo ahí obró que su cuerpo, su vida, se vuelva a habilitar para estar en comunión con el Señor. Que eso, según relata Levítico 14:15, si no estoy mal, 15, se lograba solo a través de un procedimiento bastante largo, ¿ya? Que ya les digo, era como 14 días que se esperaba para que la persona se purifique, ¿sí? Se puede hablar, Josué, de que también allí procedió una sanidad del cuerpo y un perdón de pecados para habilitarle a una comunión con el Señor, que es lo que, digamos, en un sentido es más valioso, ¿no? Pero aquí el Señor hizo una acción completa de curar el cuerpo y también habilitarle perdonando pecados para que entre en plena comunión con el Señor. Así es, exactamente, están pasando las dos cosas. Ya les digo, ¿por qué? Y también se mira la autoridad del Señor. O sea, Él tiene la autoridad del Señor para decir si quiero. Esto nos demuestra que Él es el que nos busca, nos encuentra y nos salva. No va de nosotros. Él dice si quiero. O sea, Exacto, muy bien, precisamente. Y aquí precisamente se dan tres escenarios, como les decía, y con esto tenemos ya el panorama completo, digamos, de los escenarios posibles de acción del Señor, y que son en realidad como el general de los escenarios que se pueden encontrar, ¿ya? El primero, que el mal reacciona, que el mal es del que ataca. ¿Qué significa y qué aprendemos ahí? Que cuando el mal ataca, el Señor es el único que les manda a callar y tiene poder sobre eso, ¿ya? Nadie le pide. ¿Me explico? En el primer escenario, nadie le pide. El endemoniado le dice, sálvame, alguna cosa. La gente le dice, sálvanos. No, simplemente el mal reacciona, ¿ya? El mal ataca y el Señor le dice, cállate, sal, ¿ya? ¿Qué significa? Que Él tiene la potestad, la autoridad, como veíamos, ¿de acuerdo? Él tiene la autoridad para. Segundo escenario, hay una persona que está también afectada y le cuentan. Y le cuentan y el Señor va, se acerca y obra. Segundo escenario, alguien le dice, ayúdanos. ¿Sí? Y el Señor va, se acerca, ayuda y la consecuencia es que se consolida el servicio. ¿Ya? Que fíjense ustedes, ya les digo, es diferente al primer escenario porque aquí no se ve que la persona quedó sirviendo. ¿Ya? Acá se obra en un poco más en comunidad, incluso algunos sugieren que esta sería una protoiglesia primitiva, ¿ya? Porque fíjense que se quedaría ahí como instituida en la casa de Pedro una mini iglesia, ¿ya? En donde iba la gente a estudiar la palabra después del Shabbat, etcétera. ¿Ya? Se reunían, comerían, estaría la suegra de Pedro cocinando, qué sé yo. ¿Ya? Se instituyó una mini iglesia en la que la gente le dice, Señor, aquí hay una persona que necesita el vale santo. ¿Ya? Y le levanta y todo lo demás que vimos. O sea, segundo escenario, ¿ya? El Señor ante una noticia actúa. Y el tercer escenario, ¿no es cierto? Que no es un tercero, ¿no es cierto? Que interviene,
sino que es la misma persona que interviene y le dice, Señor, por favor, tú eres el único que puede sanarme. El Señor dice, sí, yo lo sé, yo soy el único que puedo, que puedo y que puedo querer. ¿Me explico? Es el único que puedo y que tengo la capacidad de complacerme en eso, ¿ya? Y lo hace, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ya les digo, son 3 escenarios en los que se encuentra, digamos, un montón digamos, digamos, el genérico de los escenarios en los que el Señor Jesús, de que Dios, pues, actúa, ¿sí? Ya les digo, ante el mal de manera directa y concreta, y cuando la gente, digamos, de alguna manera interviene, ¿ya? De alguna manera interviene, sea por otro, por uno mismo. Y lo segundo, que también está ahí solapado, digamos, entrelazado, quiero decir, es que el Señor Jesús tiene poder sobre qué nomás, básicamente sobre todo, ¿ya? Que digamos así, son los males que aquejan a cualquier ser humano, que pueden aquejar a cualquier ser humano, que son, en orden como aparece en el relato, son estar a merced de cualquier ruaj tumá que esté por ahí rondando, o sea, de cualquier espíritu inmundo, como le dicen, tiene el poder sobre eso. Segundo, tiene poder sobre qué más estamos vulnerables, ya, más bien dicho, planteándoles desde otra cosa. Estos 3 escenarios plantean 3 vulnerabilidades que tenemos todos nosotros como seres humanos. Somos vulnerables a espíritus inmundos, o no. Así, sin Dios, claro. Estamos vulnerables a espíritus inmundos. ¿Estamos vulnerables a qué? A enfermedades, ¿ya? Y estamos vulnerables al pecado, en general. Fíjense, o a pecados ocultos, etc. Son 3 cosas bien graves que inhabilitan a una persona para que sirva libremente al Señor, para que esté en comunión con el Señor. Y aquí que se ve que el Señor Jesús es el único que tiene autoridad, poder y voluntad, por así decirlo, ¿ya? Para actuar sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades y sobre pecados. Y consecuencia de ello, al uno le libera, ¿no es cierto? Enseña la autoridad, al otro le levanta y genera servicio, ¿no es cierto? Y al otro le hace cumplir la ley. ¿Me explico? Fíjense que es una cosa bien hermosa ver los 3, ya les digo, los 3 eventos en conjunto, porque ya les digo, es lo que el Señor Jesús hace, digamos, de manera completa en cada uno de nosotros, ¿ya? Que hemos tenido, por así decirlo, ya no les digo espíritus inmundos, pero sí hemos tenido ideas muy equivocadas. Hemos tenido ideas muy equivocadas, el Señor nos ha limpiado de eso. Hemos tenido enfermedades, cuantos no, ¿cierto? Y el Señor ha obrado en nosotros para que le sirvamos con nuestro cuerpo, ¿cierto? Y también nos ha limpiado de cuánto pecado oculto que habríamos tenido, ¿ya? Y nos hace con todo eso habilitados. Consecuencia de todos estos 3 eventos, ¿no es cierto? Uno se entera, digamos, o tiene la película completa, tiene el escenario más amplio del alcance del poder del Señor, por si todavía no nos habíamos dado cuenta, ¿ya? O por si teníamos duda o no teníamos muy claro. En pocas palabras, al Señor Jesús, ¿qué nos quiere decir esto? El Señor Jesús no se le limita, no se limita. El Señor Jesús tiene un rango digamos, de acción muy, muy amplio, ¿ya? No sé si ustedes han visto ¿cómo se llama? Desinfectantes, que suelen decir, ¿no? Tiene acción sobre el 99,9% de bacterias, de antivirus, todo lo demás, ¿es cierto? Y salió un meme por ahí una vez que decía, ¿no? Y decía, le ponían una bacteria, bueno, yo soy del 0,001 que sobrevivió, ¿no? O sea, no es 100% efectivo. Pero bueno, el Señor Jesús aquí, digamos, a diferencia de los desinfectantes de estos, el Señor Jesús y el poder de Él y su acción sí es efectivo contra el 100% de cualquier mal que tiene el ser humano. ¿Me explico? O sea, no hay algo que digamos, bueno, este poquito no. No, hay todo. Ya les digo, el Señor Jesús, Dios, nuestro Dios, es el único que tiene poder sobre cualquier mal que aqueje al ser humano. Sea físico, sea espiritual, de cualquier índole, el Señor Jesús tiene todo el poder y es el único que tiene el poder, la autoridad y el querer para, para actuar y hacer su obra en esas personas. Lo que sí, y también se aprende de acá, es que no obra, eso sí, cuando la gente lo busca de su propia voluntad, sino que esto siempre actúa y es efectivo en la medida en que se esté buscando el propósito del Señor, se esté actuando en función del reino, ¿ya? Que en este sentido, uno de los fines del reino era que el Señor Jesús predique entre sus hermanos, entre el pueblo de Israel, ¿ya? Ese era uno de los fines. Entonces, fíjense ustedes, el Señor Jesús actuará entonces siempre que digamos, o actúa
de manera efectiva cuando se hace la obra dentro y conforme Él nos manda, conforme Él manda, cuando se buscan los fines del rey, ¿sí? Eso básicamente, ¿sí? Y también aquí llama la atención, pasando todo esto, que hay una cosa también común en estos 3 episodios, que de alguna manera hay esta mención de que no se diga, ¿no es cierto?, de manera pública, que Él les sanó, que Él es Dios, etcétera. No hay esto. Y la razón parece ser a diferencia de lo que tal vez alguna vez escuché que sugerían, que les mandaba a callarse, ¿no es cierto? Porque en general, tanto a los espíritus como a las personas, como por una estrategia inversa, como cuando se le dice no hagas y es como que les despierta más bien el hacer. No, sino que más bien aquí todavía no era necesario que un ser humano, o que en este caso un ser humano, y mucho menos, cuanto menos, como nos explicaba Carmita la anterior semana, cuanto menos un espíritu inmundo ande diciendo que Él es Dios, porque aún no se cumplía, las cosas tenían que hacerse en orden. Cuando comenzaba el mecanismo, digamos, o la autorización, el paso de difusión, cuando una vez que el Señor Jesús haya muerto y resucitado, entonces comenzaba el tema de la predicación, ya así a gran escala, decir, aquí está el Señor Jesús, ya, todavía no era el momento. Aquí el Señor Jesús estaba haciendo su obra según lo que le competía hasta precisamente consumar su obra, que era muriendo y resucitando. Y luego de eso, cuando recibieron poder, como nos cuenta también el Evangelio y Hechos, entonces comenzó el tema de la predicación. Todavía no era el momento, ¿ya? Todavía no era el momento. Además, también hay otra razón que también nos dice aquí. El Señor Jesús no procuraba hacerse conocido porque podía desdibujar su ministerio, porque lo que él quería no era despertar pasiones, porque la gente, y es lo que normalmente suele pasar, y es lo que tal vez en algún momento también algunas iglesias lastimosamente digamos, se ha visto, ¿no? Algunas que ya rayan en lo absurdo, caen en esto de promover solo eso, ¿no? Pues la típica, hoy noche de milagros, o sea, nada que ver, la gente no va por aprender, no por consolidar su relación, digamos, con el Señor, su comunión con el Señor, sino por el milagro, ¿no? Sea lo que sea, va por el milagro. Entonces, cuando una persona comenzaba aquí a difundir la fama solamente de que, mira, aquí hay alguien que te cura, ¿me explico? Entonces, se desdibuja lo que el Señor Jesús estaba haciendo en ese momento, que no era solamente curando, mayormente estaba enfocado en enseñar la palabra. Entonces, cuando el objetivo del Señor Jesús era enseñar la palabra, y en medio de eso, claro, se dan sanidades y todo lo demás, y vienen solamente por las sanidades, y no vienen por lo otro, entonces se desdibuja el objetivo. Y por eso el Señor Jesús dice, mira, no, así no es, mejor no digas nada. Tú cumple la ley y listo. Y sé feliz con las cosas y listo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se aprende, digamos, de todo esto? Un montón de cosas. Ya, la primera, como les digo, que el Señor Jesús tiene, y nuestro Dios tiene toda la potestad para, digamos, sobre cualquier mal que aqueje al ser humano, sobre todo lo que el ser humano es vulnerable, el Señor Jesús tiene autoridad, espíritus inmundos, enfermedades y pecados en general, ¿sí? Tiene potestad sobre eso. Y segundo, el Señor Jesús siempre opera, actúa de manera muy efectiva cuando se hace conforme los objetivos del reino. Si se hace fuera de los objetivos del reino con un objetivo humano, una buena intención o cualquier cosa así, sin más, pues el Señor Jesús no va a actuar ahí. Así no se actúa. Siempre actúa el Señor cuando se busca, se procura y se está sujeto a la voluntad de Él. ¿Sí? Así de sencillo. Que digamos así, todo esto que nosotros hemos visto ahora, les aseguro que es algo que no es que no hayamos sabido. ¿Ya? Creo que no es algo que no hayamos sabido. Sin embargo, sí es bueno que sepamos y que tengamos un poco más de herramientas bíblicas para saber en dónde poder encontrar, digamos, ancla a esto que de alguna manera ya sabíamos. Porque si yo les preguntaba antes de comenzar todo esto, y les preguntaba, ¿no es cierto? ¿Sabemos que el Señor Jesús tiene poder sobre las enfermedades? Pues, claro, sí, sí, ya lo sabemos. Pero si de pronto les decía, pueden traer a colación un pasaje en donde se muestre esto, muy pocos tal vez hubiéramos pensado en el episodio de la suegra de Pedro. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál era la idea de todo esto? Como les digo, es centrar a que nosotros también sepamos, más allá del versículo y todo, si nos aprendemos con versículo y todo sería buenísimo, pero si no, que sepamos que hay precisamente estos pasajes de los que aprendemos todas aquellas conclusiones, ¿cierto? Que de pronto nosotros ya sabemos como de por sí, ¿cierto? Porque el Señor es poderoso, amén.
¿ya? Pero aquí vemos episodios con más detalle en los que se demuestra el poder, la autoridad y todo lo demás, esas cosas que a veces decimos de pronto así como que por costumbre, digamos. Pues aquí se tiene un poco más de ancla. Entonces, cuando pensemos, por ejemplo, el Señor Jesús es poderoso para levantar a una persona del lecho porque está de la cama, porque está dolorida, porque está enferma. Sí, ejemplo, la suegra de Pedro. ¿Ya? Entonces podríamos orar en algún caso, Señor, como hiciste con la suegra de Pedro, que tú quisiste, ¿qué tal? ¿Me explico? ¿Ya? Si hubiera un episodio de alguien que esté con este sistema de lepra, digamos, con este tema de lepra, qué sé yo, ¿cómo se llama? Un pecado oculto, cosas por el estilo, ¿qué podemos decir? Señor, como tú obraste con esta persona. Me explico, estamos apoyándonos ya no solo en lo que todo el mundo sabe, ya que eso es poderoso, sí, pero es más interesante y hablamos con más conocimiento en ese sentido, con más autoridad por el Señor cuando citamos su palabra. Señor, como hiciste con la suegra de Pedro, te rogamos. Señor, como hiciste con el leproso acá. Señor, como hiciste con este espíritu inmundo allá en Capernaum. ¿Me explico? Señor, como tú hiciste. Señor, como cuando partiste el mar rojo. Señor, cuando le viste a Elías. Señor, cuando... ¿Me explico? Esa es otra forma de hablar y ya no hablamos solamente de memoria, como decía, sino que hablamos con una forma más anclados a la palabra, que es algo que nos nunca deja de estar por demás. Si siempre nos viene bien, ¿ya? Y de esa manera, como les digo, se logra tener más que dominio de la palabra y cosas, se logra tener más dominio de lo que es el Señor con ejemplos, con vivencias, con cosas que pasaron y que el Señor Jesús nos pone ahí a la mesa y no solo para que nos enteremos de cuántas cosas bonitas hizo, ¿cierto? Sino para que las sepamos utilizar. Así que fíjense ustedes, digamos así. Esto es lo que en el Antiguo Testamento se llamaban los eduyot, o sea, los testimonios, que se acuerdan ustedes que son otro tipo de mandamientos, ¿ya? Que no son como los típicos normativos de no matarás, ¿no? Sino que son normas, son mandamientos, digamos, o son principios, son enseñanzas, si ustedes quieren, que se extraen a partir de sucesos, de eventos, de hechos, ¿sí? Que se extraen principios, se extraen cosas de hechos. Así que todos estos episodios de aquí nos dan herramientas, ¿sí? Nos dan herramientas, nos dan armas para. Porque acuérdense ustedes que también otra forma de ver a los mandamientos son como eso, como armas, como herramientas para enfrentarnos a este mundo. Así que si algún momento estuviésemos enfermos, estuviésemos aquejados por alguna cosa espiritual así media rara, digamos, como las que pasaban acá, tenemos al menos aquí ya 3 herramientas para defendernos. Fíjense, y potentes, quiero decir. O sea que sí, sabemos que Dios todo lo puede, pero también tenemos una herramienta de la escritura bíblica que nos dice, Señor, como tú hiciste aquí, como está escrito, que si ustedes se acuerdan también, es la fórmula más contundente incluso hasta contra el demonio, ¿no? Como está escrito, o sea, no es que yo me invento, está escrito. ¿Ya? Como está escrito, ¿sí? Entonces, fíjense, de eso quería comentarles también esta noche, en este día de Shabbat, y pues así de también aprovechar y terminar el capítulo 1 de Marcos, ¿sí? Y ya la siguiente semana, si Dios no viene antes, estaremos analizando un poco el capítulo 2. Veamos hasta dónde podemos avanzar, ¿sí? La idea no es correr, pero aprovechar, igual como les digo, los capítulos, ¿sí? Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Si no, podríamos ir terminando por hoy. ¿No? Ok. Bendito Dios.